Historia de la seguridad y salud en el trabajo. En el mundo. En la antigüedad no se implementaban las medidas de seguridad o higiene necesarias en la minería de oro, plata y plomo, ya que estas tareas las realizaban esclavos y presidiarios. Además, existía mano de obra abundante para reemplazar a los trabajadores que quedaban incapacitados. Cerca del año 4000 a.C., en Egipto, las medidas de protección estaban dadas por el faraón y se implementaban en las grandes urbes con talleres reales. Tenían especial consideración con guerreros, embalsadores y fabricantes de armas. En Mesopotamia, después de los años 2000 a.C., se unificaron las leyes de los pueblos babilónicos, grabándolas en piedra como símbolo de fortaleza para que todos los ciudadanos conocieran sus derechos y deberes. En el año 400 a.C., Hipócrates, médico de la antigua Grecia, describe por primera vez la intoxicación por plomo como una enfermedad ocupacional. Plinio, escritor, naturalista y militar latino, describe un número de enfermedades a las que se clasifica como enfermedades de los esclavos, entre los años 23 y 78 a.C. A mediados del siglo XV se forman los estados y recae sobre estos la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, circunstancia que posteriormente fundamenta el surgimiento de la salud pública. En 1473, Ehrenburg indica que algunos metales pueden ser peligrosos, describe la sintomatología de la intoxicación con plomo y mercurio, surgiendo medidas preventivas. En este año se mostró la importancia de contar en las faenas mineras con una ventilación adecuada y la utilización de máscaras para evitar enfermedades. Esto fue postulado por George Agricola en su obra magna de Re Metallica. En 1567 aparece por primera vez una monografía sobre las enfermedades profesionales de los trabajadores de las minas y fundiciones. El autor de este libro fue Aurelius Theophilus. En 1614, Pansa hace sus primeros escritos sobre enfermedades de los mineros. 3 décadas después se dan los edictos de Rota y dictados de Italia. Fueron una de las primeras normas legislativas destinadas a proteger de los accidentes de trabajo a los obreros de la construcción. A inicios del siglo XVIII, Bernardino Ramazzini publica la obra considerada fundacional de la actual medicina del trabajo, llamada Disertación en torno a las enfermedades del trabajo. En ella publicó un método que comprendía 1. Observación de la supuesta causa del daño proteccional. 2. Examen clínico del trabajador para determinar la influencia del trabajo sobre la salud. 3. Documentación sobre el tema. Y 4. Normas higiénicas y medidas de prevención individuales y colectivas. En 1775, Percival Pope describe el primer cáncer de los desollinadores. 4 años después, en 1779, Frank pide amplia protección para la mujer embarazada y que se le exima de todo trabajo en el último trimestre del embarazo. Ya a finales del siglo XVIII, en 1795, se forma la Cámara de Salud de Manchester, que tenía la función de asesorar con relación a la legislación para reglamentar las horas y condiciones de trabajo en las fábricas. En 1811, Ned Luke, quien fue un trabajador británico que cumplió un papel muy importante en la Revolución Industrial, desarrolló un movimiento en protesta por el trato inhumano en el trabajo. Este movimiento se llamó Ludiano, en memoria de su nombre. Su acción constituiría la base del movimiento ludista de oposición al maquinismo y a toda forma de tecnología en la Revolución Industrial y el mundo moderno. Ya casi a mediados del siglo XIX, en 1841, se promulgó la Ley de Minas, la cual determina las compensaciones punitivas por las lesiones previsibles causadas por la maquinaria de minas no protegida. Así se crea el cargo de inspector de minas, que excluyó a las mujeres del trabajo subterráneo. También prohíben que este trabajo lo realicen niños menores de 10 años. Un año después, Edwin Chatwin impulsó un informe sobre las condiciones sanitarias de la población obrera en la Gran Bretaña. Esta fue la base de las reformas en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos. En 1867 comenzaron a prestar servicio los inspectores fabriles y más tarde se votó por una ley que obligaba a resguardar toda la maquinaria peligrosa. Ya a finales del siglo XIX, en 1898, se realizaron esfuerzos para establecer la responsabilidad económica de los empresarios en los accidentes laborales. A principios del siglo XX, los ferrocarriles y las siderúrgicas comenzaron a poner en práctica los primeros programas sistemáticos de seguridad a gran escala. En 1903 se publica en Francia Le Maladie Professionnelle, un escrito sobre las enfermedades ocupacionales. En Wisconsin, Estados Unidos, para el año de 1911, se aprobó la primera ley que plasma la obligación de indemnizar al trabajador y a partir de entonces empezaron a promulgar leyes similares. En 1913 surgió el Consejo Nacional de Seguridad Industrial,
Un año antes, en 1912, se había hecho el primer Congreso de Seguridad. En 1918 se otorga en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de todo el mundo, el primer diploma en higiene industrial. A inicio de la década de los 90 aparece la Organización Internacional del Trabajo, quien une la acción de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros con el objetivo de impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el mundo. Desde el 2003, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, comenzó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aportando de esta manera su fortaleza tripartita y su experiencia en el diálogo social al Día Internacional de la Conmemoración de los Trabajadores Muertos y Heridos en el Trabajo. Desde el 2004 y gracias a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se viene celebrando el Día del Trabajador Rural. En Perú, para el año 2012, se decretó y se empezó a promulgar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la actualidad, hay un nuevo riesgo que se está propagando y es cada vez más sofisticado: el estrés. Dado a que asistimos a periodos en que el trabajo mecanizado está siendo reemplazado por la automatización de faenas productivas.